que se expresa aquí en el Parlamento. Bien, ahí escuchábamos algunas de las declaraciones, reacciones de los senadores que participaron hasta esta madrugada en la votación en la Cámara Alta. Ahora ya pasa a la Cámara Baja. Se está justamente ya desarrollando en la Cámara de Diputados la discusión sobre este mismo proyecto que fue impulsado por el Ejecutivo, pero que también contó con el respaldo de varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. Queremos profundizar en lo que esto significa. Estamos justamente con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, para conversar respecto a lo que sucedió durante, no solamente lo de anoche, Ana, sino lo que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, años, desde que se impulsa este proyecto de despenalización del aborto en 3 causales. ¿Por qué es tan importante para ustedes como organización? Para nosotras como organización, y además nosotros como Amnistía Internacional formamos parte de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, y en que estamos todas dando seguimiento a esto, en el entendido de que la criminalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y Chile hasta ahora está todavía en la lista de la vergüenza de los poquísimos países en el mundo que criminalizan el aborto sin absolutamente ninguna excepción. Y ahora al fin estaríamos al menos saliendo de esa lista, permitiendo a mujeres que en circunstancias tan extremas como las 3 causales de las que estamos hablando tengan la posibilidad de tomar una decisión libre e informada y decidir si quieren o no continuar ese embarazo. Ahora, ¿qué pasa, Ana, cuando escuchamos dentro de los argumentos de que quienes se oponen a este proyecto de ley decir que aquí hay una confrontación de 2 derechos que tiene que ver con el derecho de la mujer, pero por otra parte el derecho a la vida del que está por nacer? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo se pueden poner esas 2 cosas en la balanza a la hora de hacer la discusión desde el punto de vista legal, por supuesto? Lo que pasa es que desde una perspectiva de derechos humanos, la protección del feto no puede estar, la protección del que está por nacer no puede estar siempre y en todos los casos sobre los derechos humanos de las mujeres. Incluso los tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, que da una protección previa al nacimiento, se ha entendido que esa protección es gradual e incremental según el desarrollo y que no puede significar violar derechos de las mujeres. Por otro lado, una mujer cuyo embarazo es inviable o que ha sido violada, obligarla a continuar un embarazo en esas condiciones contra su voluntad es un trato cruel, inhumano, degradante, es equivalente a tortura. Entonces, puesto en la balanza, tiene que ser la mujer la que en esas circunstancias particulares tome la decisión. ¿Y se garantiza que eso ocurra en este proyecto? Es decir, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto al proyecto que sufrió varias modificaciones? Se presentaron indicaciones, algunas fueron rechazadas, otras avanzaron, como por ejemplo lo que tiene que ver con la objeción de conciencia para no solamente el médico, sino que para todo el equipo. ¿Da garantías eso para poder avanzar justamente en la línea que ustedes buscaban? Tiene una respuesta positiva y una respuesta negativa. La respuesta positiva es que valoramos que se hayan incluido las 3 causales, que eso fue algo que de hecho estuvo en duda hasta último minuto, y que se haya reconocido las 3 causales como la posibilidad de las mujeres en las 3 causales de recurrir a un aborto es positiva. Nos preocupa que parte de la regulación, como se estableció finalmente, las normas sobre objeción de conciencia, en parte las normas de acompañamiento, los requerimientos en caso de violación, podrían significar que el acceder a un aborto se transforme en casi una carrera de obstáculos, en que necesitas el equipo médico, el aviso a fiscalía, que todo el equipo médico no objete de conciencia, y en ciertas circunstancias, sobre todo en comunidades más chicas, en zonas rurales, eso puede transformarse en barreras efectivas a las mujeres para acceder. Y ahí la etapa de implementación de la ley va a ser crucial para asegurarse de que, como digo, no sea una carrera de obstáculos imposible, y además contra el tiempo en el caso de la causal de violación, sino que efectivamente se permita el acceso a las mujeres. Ahora, eso se va a ver recién en la implementación, es decir, no queda establecido por ley cómo va a tener que ser esa implementación, es algo que va a quedar a criterio de quien esté a cargo en ese momento. Claro, la ley lo que hace es regular todos estos requisitos que nosotras habríamos preferido en algunos aspectos menos restricciones, menos limitaciones para facilitar el acceso finalmente, que esa es la preocupación desde la perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Pero ya que probablemente la ley va a salir así, siendo optimista se va a aprobar así, esto ya pasaría a una etapa de implementación en que va a ser fundamental el que la manera en que se implemente implique facilitar y no
poner más y más trabas para que finalmente sea letra muerta y las mujeres en la práctica no puedan acceder. Tú decías, Ana, una implementación que puede ser difícil y contra el tiempo en el caso de la causal de violación, donde además está claramente especificado el número de semanas hasta el que se puede acceder a esta interrupción del embarazo. ¿Qué te parece a ti la manera en que se zanjó eso en el caso de las mayores de edad y de menores de edad también? La verdad es que el plazo es muy breve y sobre todo en el caso de menores de edad. 14 semanas para una niña menor de 14 puede significar en algunas ocasiones que ni siquiera alcancen a darse cuenta que está embarazada. Y considerando que las víctimas de violación, las víctimas de violencia sexual son en su mayoría niñas y adolescentes, eso podría dejar a muchas niñas desprotegidas que en definitiva van a verse obligadas a continuar un embarazo o sea, solo tendrían la salida si es que el embarazo pone en riesgo su vida. O sea, es bastante brutal en términos del acceso que significaría para las niñas. Claro, porque en ese caso el embarazo se podría interrumpir hasta los 3 meses y medio, 14 semanas, 14 ¿no? semanas. Cuando sabemos que muchas veces esos embarazos se recién visibilizan en términos físicos del cuerpo a los 5 meses, 6 meses, ¿no? En caso de algunas niñas. En ese sentido, y muchas ¿ustedes veces esperaban que fuera un margen mayor? Esperábamos un margen mayor. Y más además considerando que muchas veces son niñas que no es que una vez recibieron un ataque sexual de parte de un desconocido, sino que muchas veces son víctimas de violencia sexual reiterada de parte de alguien conocido y en que no solamente no están las señales de embarazo, en que además se demoran en atreverse siquiera a contar lo que les está pasando. Entonces, un plazo de semanas tan breve puede significar dejar a muchas niñas fuera de la posibilidad de interrumpir su embarazo en esas circunstancias. Otro de los elementos de discusión en la causal de violación tenía que ver con la obligación de la denuncia, quién estaba a cargo, de qué manera se hacía. ¿Cómo se resolvió finalmente eso y qué te parece a ti? ¿Cómo quedó finalmente en el proyecto? La manera en que se estableció en el proyecto como está ahora es que la mujer no tiene obligación de denunciar, pero si ella no ha denunciado la violación y llega una mujer a invocar la causal de violación al establecimiento de salud, el jefe de servicio tiene la obligación de poner en conocimiento a la Fiscalía de que esto sucedió para que la Fiscalía inicie una investigación de oficio. Y el proyecto de ley lo que dice es que en ningún caso se va a poder obligar a la mujer a comparecer en ese juicio por violación. Perfecto, o sea, la investigación se va a hacer sí o sí. La investigación se va a hacer sí o sí y no es obligación para la mujer participar de esa investigación, ni prestar su testimonio, ni a comparecer al juicio, ni participar de ninguna manera. Solo lo va a hacer si ella quiere. ¿Y eso a ustedes qué les parece? ¿Les parece bien, que fue una buena salida? Porque en algún momento se pensaba en que la mujer tuviera la obligación de participar en ese juicio. ¿Por qué era un inconveniente? Por la barrera que significa en términos de acceso a la prestación. Un poco lo mismo que hablábamos respecto de las niñas, aplica muchas veces a mujeres adultas también, en que la decisión de llevar a un juicio penal una violación, por ejemplo, es una decisión que va más allá de la decisión de abortar, es una decisión o no abortar. Es una decisión que lo que significa pasar por un proceso penal en calidad de víctima es emocionalmente desgastante, puede ser económicamente desgastante, es una decisión difícil, es una decisión que significa para la mujer superar una serie de temores, quizá estar en el tapete público en algunas ocasiones y condicionar la prestación del servicio a hacer un proceso penal nos parece que no es lo adecuado, que es mezclar cosas que no corresponde mezclar. Eso en ningún caso significa que no haya que investigar la violación o que queramos la impunidad del violador, como a veces se caricaturiza, todo lo contrario. Pero la vía para asegurar que no quede impugnada la impunidad no puede ser obligar a la mujer a denunciar como condición para acceder al servicio. Ahora, ¿qué esperan ustedes de lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados? Vimos lo difícil de la discusión en el Senado, vimos una serie de argumentos de todo tipo para estar en contra y a favor. ¿Cuál es la expectativa que tienen de lo que vaya a pasar durante las próximas horas en la Cámara Baja? Esperamos que se avance, que de una vez se vote, creo que se ha alargado muchísimo la discusión en un contexto en el que ya las posiciones están absolutamente claras, en que no creo que nadie vaya a cambiar su voto a estas alturas y en que ya queremos tener ley y queremos saber qué ley tenemos y que ojalá esa ley nos permita a lo menos salir de este grupo de la infamia de países en el que todavía criminalizan el aborto sin ninguna excepción. ¿Y tú crees que esto costó tanto por qué?
Porque hay un tema de desconocimiento, hay un estereotipo respecto al rol de la mujer en la sociedad. ¿Cuál crees tú que son las principales razones del por qué costó y generó tanto discusión? Pese a que a nivel social, si uno revisa las encuestas, una gran mayoría de los chilenos está a favor de la despenalización en estas tres causales. Efectivamente, casi todas las encuestas dan más de un 70% Exacto. de aprobación a las tres causales. Pero esa proporción no se da en el Congreso. ¿Por qué pasa eso, a tu juicio? Creo que tiene que ver con casos en los que se legisla más desde convicciones personales. Desde convicciones personales de diferente tipo, respecto de si el feto no es persona, respecto del rol de la mujer en la sociedad, respecto, como decías, de los estereotipos de género que tienen que ver con asociar a mujer como madre y que, por supuesto, que para ella lo mejor tiene que ser llevar al embarazo a término y no abortar, siendo que eso es algo muy personal para cada una de las mujeres. Y lo que nosotras decimos no es que el aborto sea la solución. Lo que decimos es que eso es diferente para cada mujer y el Estado no tiene que ser quien imponga una alternativa o una solución, sino que cada mujer tiene que poder decidir eso. ¿Y qué pasa frente a quienes dicen que con esto se está abriendo el aborto a la legalización total, un aborto libre, con este proyecto en tres causales? ¿Qué puede tener de cierto eso? Que ha sido algo que también hemos escuchado a nivel de los congresistas, de los parlamentarios. O sea, aprobando el proyecto de ley que se está discutiendo hoy día, no veo que eso tenga absolutamente ningún asidero. El proyecto es sumamente acotado, como decía, establece varios requisitos, restricciones, pasos a seguir, y no es altamente improbable que se pueda extender eso tanto más allá de las tres causales con la ley que tenemos. Sin perjuicio de que desde una mirada de derechos humanos creemos que sí sería necesario avanzar más allá, pero con el proyecto que tenemos no estamos bastante menos que eso y muy al mínimo de lo que se necesita para proteger los derechos de la mujer. ¿Qué pasó al final en el proyecto con el elemento del acompañamiento? Algunos consideraban que con eso era suficiente o era una alternativa a la interrupción del embarazo, es decir, con un buen acompañamiento la mujer no va a tener que tomar esa decisión. ¿Eso se consideró de todas maneras? ¿En qué casos? ¿Cómo se va a aplicar? Sí, se incluyó un programa de acompañamiento que quedaría voluntario para la mujer y que en principio, según cómo está regulado, estaría destinado a acompañar a la mujer cualquiera sea su decisión y no destinado a tratar de convencerla de un camino o de otro, sino de acompañarla y además, repito, cualquiera sea la decisión, si decide interrumpir su embarazo o también si decide continuar su embarazo y ser acompañada durante todo ese proceso difícil. Nuestra principal preocupación en el tema del acompañamiento es precisamente evitar que se transforme en algo disuasivo, que no se transforme nunca en que lleguen personas a tratar de convencer a la mujer de que va a ser una mala mujer o que va a pasar cosas terribles si ella optara por el camino de la interrupción del embarazo. Aquí lo que nos interesa es que sea lo más transparente y objetivo posible para permitir una decisión libre e informada de las mujeres. Finalmente, desde la oposición se ha anunciado, sabemos que se votó en bloque en contra de este proyecto, recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué posibilidades hay de que eso avance en esa instancia? Lo más probable es que van a presentar ese requerimiento. A nuestro juicio no debiera tener asidero. Desde el momento en que la Constitución chilena de alguna manera incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, y de acuerdo a las normas de derechos humanos y las interpretaciones que internacionalmente se ha dado a esas normas de derechos humanos, lo que se está haciendo en Chile es un mínimo básico para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y por el contrario, criminalizar el aborto sin excepciones es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esperamos que la interpretación constitucional vaya por ese camino y que esto no significa no dar protección al que está por nacer, significa simplemente permitir mínimas excepciones en circunstancias tan extremas que requieren la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Perfecto. Ana Piquer, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en la mañana informativa.